El estrés es una de las mayores amenazas para nuestra salud mental y física. En el mundo actual, lleno de exigencias, responsabilidades y distracciones constantes, aprender a manejarlo se ha vuelto una necesidad fundamental. Afortunadamente, la psicología aplicada nos brinda herramientas prácticas para reducir el estrés y recuperar el equilibrio en nuestra vida. Hoy exploraremos estrategias efectivas para vencer el estrés y vivir con mayor tranquilidad. Primero, es crucial comprender cómo funciona el estrés en nuestro cuerpo y mente. Cuando enfrentamos una situación desafiante, nuestro cerebro activa la respuesta de lucha o huida, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Si bien esta respuesta es útil en situaciones de peligro inmediato, mantenernos en un estado constante de estrés puede afectar nuestra salud, provocando ansiedad, insomnio y problemas cardiovasculares. Una de las estrategias más efectivas para reducir el estrés es la respiración consciente. Técnicas como la respiración diafragmática o el método 4-7-8 nos ayudan a calmar el sistema nervioso y reducir los niveles de ansiedad en pocos minutos. Practicar esta técnica a diario puede marcar una gran diferencia en nuestra capacidad para enfrentar situaciones estresantes con mayor serenidad. Otra herramienta poderosa es la reestructuración cognitiva, una técnica de la terapia cognitivo-conductual. Muchas veces, el estrés surge no por los eventos en sí, sino por la forma en que los interpretamos. Si aprendemos a cuestionar nuestros pensamientos negativos y reemplazarlos por otros más racionales y realistas, podremos reducir significativamente la angustia que sentimos ante los desafíos diarios. El ejercicio físico también es una de las mejores formas de combatir el estrés. Actividades como el yoga, la natación o simplemente salir a caminar ayudan a liberar endorfinas, que son neurotransmisores responsables de generar sensación de bienestar. Incluso dedicar solo 20 minutos al día a mover el cuerpo puede hacer una gran diferencia en nuestra salud mental. La organización y la gestión del tiempo son aspectos clave para reducir el estrés. Muchas veces, sentimos ansiedad porque nos enfrentamos a una gran cantidad de tareas sin un plan claro. Aplicar métodos como la técnica Pomodoro, la matriz de Eisenhower o simplemente hacer una lista de prioridades puede ayudarnos a distribuir mejor nuestro tiempo y evitar la sobrecarga mental. No podemos olvidar la importancia del descanso. El sueño es fundamental para nuestra recuperación emocional y física. Sin embargo, muchas personas sacrifican horas de sueño por trabajo o entretenimiento, lo que agrava su nivel de estrés. Establecer una rutina de sueño saludable, alejarnos de las pantallas antes de dormir y mantener un horario constante puede mejorar drásticamente nuestra calidad de vida. Las conexiones sociales también juegan un papel esencial en el manejo del estrés. Hablar con alguien de confianza, compartir nuestras preocupaciones y recibir apoyo emocional nos ayuda a liberar tensión y a poner en perspectiva nuestros problemas. No subestimes el poder de una buena conversación o un abrazo en momentos difíciles. Otra técnica efectiva es la práctica de la gratitud. Enfocar nuestra atención en lo positivo en lugar de en lo negativo puede cambiar por completo nuestra percepción de la vida. Llevar un diario de gratitud, en el que escribimos 3 cosas por las que estamos agradecidos cada día, puede ayudarnos a entrenar nuestra mente para ver el lado bueno de las situaciones y reducir la sensación de estrés. Es importante recordar que no todo está bajo nuestro control. A veces, el estrés surge de tratar de cambiar cosas que simplemente no dependen de nosotros. Aceptar esta realidad y aprender a soltar aquello que no podemos modificar es una de las claves más poderosas para alcanzar la paz mental. Además de las técnicas mencionadas, la meditación y la atención plena son herramientas poderosas para combatir el estrés. Practicar mindfulness nos permite enfocarnos en el presente y reducir la rumiación mental que muchas veces nos mantiene atrapados en pensamientos negativos. Dedicar unos minutos al día a observar nuestra respiración, sensaciones corporales y entorno sin juzgar puede generar una profunda sensación de calma y equilibrio. El estrés también puede reducirse a través de actividades creativas. Pintar,
Escribir, tocar un instrumento o cualquier otra expresión artística nos permite canalizar emociones y liberar tensiones de una manera saludable. No se trata de ser un experto, sino de disfrutar el proceso y permitir que la creatividad fluya sin presiones. Otro aspecto clave es la alimentación. Lo que comemos influye directamente en nuestro estado emocional. Consumir alimentos ricos en vitaminas del complejo B, omega 3 y magnesio puede ayudar a regular el sistema nervioso y reducir la ansiedad. Por el contrario, el exceso de cafeína, azúcar y comidas ultraprocesadas puede aumentar la sensación de estrés y fatiga. El contacto con la naturaleza es otra estrategia altamente efectiva. Estudios han demostrado que pasar tiempo al aire libre, caminar por un parque o simplemente estar rodeado de plantas puede reducir significativamente los niveles de cortisol. La conexión con el entorno natural nos ayuda a desconectarnos del ritmo acelerado de la vida cotidiana y recuperar una sensación de paz interior. Es importante aprender a decir no cuando es necesario. Muchas veces, el estrés proviene de asumir demasiadas responsabilidades o compromisos por miedo a decepcionar a los demás. Establecer límites saludables y priorizar nuestro bienestar no es egoísmo, sino una forma de autocuidado que nos permite vivir con mayor equilibrio. También debemos prestar atención a nuestro diálogo interno. Si constantemente nos decimos a nosotros mismos que estamos abrumados, agotados o que no podemos manejar la situación, nuestro cerebro lo tomará como una verdad absoluta. Cambiar estas afirmaciones por pensamientos más constructivos como puedo manejar esto paso a paso o estoy aprendiendo a gestionar mejor mis emociones puede transformar la forma en que enfrentamos el estrés. Tener un propósito claro en la vida también ayuda a reducir la ansiedad. Cuando sabemos hacia dónde queremos ir y qué es importante para nosotros, el estrés deja de ser un obstáculo insuperable y se convierte en un desafío manejable. Reflexionar sobre nuestros valores, metas y pasiones nos permite encontrar un sentido más profundo en lo que hacemos y nos da la motivación necesaria para seguir adelante. El sentido del humor es otro gran aliado. Reírnos de nosotros mismos y de las situaciones difíciles puede ser una forma efectiva de aliviar la tensión. Ver una película divertida, compartir momentos con amigos o simplemente buscar el lado gracioso de la vida nos ayuda a relativizar los problemas y a no tomarnos todo tan en serio. La música también tiene un impacto poderoso en nuestro estado de ánimo. Escuchar melodías relajantes, sonidos de la naturaleza o incluso nuestras canciones favoritas puede generar una sensación de bienestar instantánea. Crear una lista de reproducción con música que nos haga sentir bien puede ser una excelente herramienta para regular nuestras emociones en momentos de estrés. Es fundamental recordar que el estrés no desaparecerá por completo, pero podemos aprender a gestionarlo de manera inteligente. En lugar de luchar contra él, podemos verlo como una señal de que algo en nuestra vida necesita atención y ajustes. Con las herramientas adecuadas y un enfoque consciente, podemos convertir el estrés en un motor de crecimiento en lugar de un obstáculo. Uno de los factores que agravan el estrés es la multitarea excesiva. En un mundo donde constantemente se nos exige hacer varias cosas a la vez, nuestra atención se dispersa y nos sentimos abrumados. En lugar de intentar manejar muchas tareas simultáneamente, es más efectivo concentrarse en una sola, terminarla y luego pasar a la siguiente. Este enfoque no solo mejora la productividad, sino que también reduce la sensación de caos mental. Además, desarrollar una mentalidad de aceptación puede ser clave para reducir el estrés. Muchas veces sufrimos porque resistimos las circunstancias en lugar de aceptarlas y trabajar con ellas. Enfocarnos en lo que podemos controlar y soltar aquello que está fuera de nuestro alcance nos permite vivir con más paz y menos frustración. La filosofía estoica nos enseña que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Otro aspecto fundamental es establecer una rutina de descanso activa. No basta con dormir bien, también necesitamos incorporar pausas durante el día para recargar energía. Pequeños descansos entre tareas, estiramientos o incluso unos minutos de silencio pueden marcar la diferencia en nuestro nivel de estrés y nuestra capacidad de concentración.
La introspección es una herramienta poderosa para identificar la raíz del estrés. Muchas veces, nos sentimos abrumados sin saber exactamente por qué. Dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestras emociones, escribir en un diario o hablar con alguien de confianza nos ayuda a identificar patrones de pensamiento y encontrar soluciones más efectivas. La práctica de la visualización también puede ayudarnos a reducir el estrés. Imaginar escenarios positivos, visualizar cómo resolvemos un problema o simplemente transportarnos mentalmente a un lugar tranquilo puede calmar nuestra mente y darnos claridad. Esta técnica es utilizada por deportistas de alto rendimiento y líderes exitosos para mejorar su desempeño y controlar la ansiedad. Es importante entender que el perfeccionismo puede ser un gran generador de estrés. Buscar la excelencia es positivo, pero cuando la perfección se convierte en una exigencia inalcanzable, solo genera frustración y agotamiento. Aprender a aceptar los errores como parte del proceso y valorar el progreso en lugar de la perfección nos permite liberar una gran carga emocional. La comunicación asertiva también juega un papel crucial en la reducción del estrés. Muchas veces, acumulamos tensión porque no expresamos nuestras necesidades o preocupaciones de manera clara. Aprender a decir lo que pensamos de forma respetuosa y directa nos ayuda a evitar conflictos innecesarios y a mantener relaciones más saludables. El entorno en el que vivimos y trabajamos influye mucho en nuestro nivel de estrés. Un espacio desordenado o caótico puede aumentar la sensación de ansiedad, mientras que un ambiente organizado y armonioso nos transmite calma. Hacer pequeños cambios en nuestra habitación, oficina o incluso en nuestra rutina diaria puede tener un impacto positivo en nuestro bienestar emocional. El autocuidado debe convertirse en una prioridad. Muchas veces, postergamos nuestras necesidades por atender responsabilidades externas, pero descuidarnos solo agrava el estrés. Dedicar tiempo a actividades que nos hagan sentir bien, como leer, escuchar música, disfrutar de un baño relajante o simplemente desconectarnos de las redes sociales, es esencial para mantener un equilibrio emocional. Por último, recordar que el estrés es una respuesta natural del cuerpo nos ayuda a verlo desde otra perspectiva. No se trata de eliminarlo por completo, sino de aprender a gestionarlo de manera inteligente. Con práctica y paciencia, podemos transformar el estrés en una señal de crecimiento y convertirlo en un aliado para una vida más plena y consciente. Una estrategia adicional para reducir el estrés es establecer rituales diarios que nos brinden estabilidad. Desde tomar una taza de té en silencio hasta practicar respiraciones profundas antes de dormir, los pequeños hábitos pueden servir como anclas que nos ayudan a recuperar el equilibrio en momentos de tensión. Estos rituales crean una sensación de control sobre nuestra rutina y pueden convertirse en momentos sagrados de desconexión y calma. Otra forma efectiva de manejar el estrés es fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Pasar tiempo con seres queridos, compartir nuestras preocupaciones y sentirnos apoyados reduce la carga emocional. No se trata solo de recibir ayuda, sino también de brindar apoyo a los demás. Escuchar a alguien más y ofrecerle palabras de aliento nos recuerda que no estamos solos en nuestras dificultades. Además, desarrollar un sentido de gratitud puede cambiar nuestra percepción del estrés. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta o nos preocupa, tomarnos unos minutos para reflexionar sobre lo que sí tenemos y valoramos puede generar una sensación de bienestar. La gratitud nos permite cambiar el enfoque de la carencia al reconocimiento de lo positivo en nuestra vida, lo que disminuye el impacto del estrés. Finalmente, debemos recordar que el estrés, cuando se maneja de manera adecuada, puede ser un motor de crecimiento. Nos reta a salir de nuestra zona de confort, a desarrollar resiliencia y a fortalecer nuestra capacidad de adaptación. No es el enemigo, sino una señal de que estamos vivos y enfrentando desafíos que pueden llevarnos a una versión más fuerte y equilibrada de nosotros mismos.